El aire de Anchorage, Alaska, vibraba con una tensión palpable, una que podría cortarse con un cuchillo afilado. Una cumbre de potencias se gestaba en una tierra remota, cargada de secretos históricos y un simbolismo profundo. La expectación era inmensa, casi asfixiante. Todos los ojos del mundo estaban puestos en ese gélido rincón del planeta. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo una entrada que resonó en cada rincón, desde Washington hasta Bruselas. Fue más que una simple llegada diplomática. Fue una declaración en sí misma, una audaz. Su suéter con las audaces y provocadoras letras URSS bien visibles no fue un detalle menor. Fue un golpe directo a la cara del establecido orden occidental, un desafío descarado, frontal. Una declaración silenciosa, sí, pero estruendosa en su significado subyacente. ¿Era una simple provocación, un guiño nostálgico al pasado glorioso, o el símbolo irrefutable de algo mucho más grande, algo transformador que estaba a punto de desatarse ante los ojos de todos? Era el símbolo inequívoco de un poder resurgente, de una determinación inquebrantable, una voluntad férrea que no cede jamás. Fue el rugido del oso antes del combate, advirtiendo a sus adversarios globales. El mundo entero contuvo la respiración colectivamente, consciente de que los viejos órdenes geopolíticos, tal como los conocíamos, estaban a punto de colapsar irremediablemente. La historia se escribía, a toda velocidad, en ese mismo instante preciso. Allí, en las vastas y desoladas tierras de Alaska, ese territorio que una vez fue ruso, se llevó a cabo una cumbre crucial, un encuentro de titanes entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Horas antes del encuentro, la declaración del ministro Sergei Lavrov fue categórica, pronunciada con una firmeza que desinfló, de golpe, cualquier esperanza occidental de encontrar debilidad en la postura de Moscú. Dijo con una convicción férrea, sin dejar lugar a dudas ni ambigüedades: Rusia no hará concesiones. El país tiene posiciones y exigencias concretas, y no se desviará de ellas bajo ninguna circunstancia. Un mensaje tan claro como el hielo ártico, sin rodeos ni medias tintas. Esto mostró, de forma innegable, la mano dura de Rusia, su inflexible postura. Stephen Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, había visitado Moscú en múltiples ocasiones previamente, preparando el terreno meticulosamente para este trascendental encuentro. Esto era, según Boris Mishwev, un politólogo reputado y conocedor, un serio intento de construir nuevas reglas de relación global. No era un mero intercambio de gestos simbólicos ni diplomacia de pasillo. Era algo inmenso, algo gordo, que se cocinaba a fuego lento, un cambio de paradigma geopolítico de magnitudes históricas. El presidente Putin no pisaba suelo estadounidense desde 2015, cuando asistió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en Nueva York. Han pasado casi 10 años desde entonces, un tiempo considerable. ¿Qué significaba este retorno, esta reaparición en suelo americano, y precisamente en Alaska, esa antigua posesión rusa vendida por apenas 7.2 millones de dólares en 1867? No era de ninguna manera un gesto menor o casual. Alaska es un lugar cargado de historia y simbolismo, gritando a los cuatro vientos su propia historia. Aquí se forjan los destinos de las grandes potencias, no de los estados vasallos o títeres que no tienen voz propia. La delegación rusa, liderada por el presidente Vladimir Putin, era un equipo multifacético, cuidadosamente seleccionada para cubrir todos los frentes posibles de negociación. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, representaba la inquebrantable firmeza diplomática de su nación, su inamovible posición. Andrei Belousov, el ministro de Defensa, llevaba consigo la formidable agenda militar y de control de armas, dejando clara la capacidad militar rusa como una herramienta de negociación. Anton Siluanov, el ministro de Finanzas, se ocupaba directamente de la economía y las sanciones, las cuales, según Moscú,
habían fallado estrepitosamente en sus objetivos iniciales de ahogar la economía. Antes de la cumbre, Siluanov pronunció una frase reveladora que encapsulaba la estrategia rusa a largo plazo. Lo principal en el plano político es resolver las cuestiones. La economía la discutiremos sin falta. Bajo un barniz de cauto optimismo, esto revelaba la profunda estrategia rusa. El éxito económico es inevitable para ellos, sin importar los problemas políticos que Occidente cree haber creado con sus sanciones masivas. Kirill Dmitriev, representante especial de inversiones, era un experto en el mundo interno de las empresas americanas, un activo valioso en cualquier mesa de negociación compleja. Y Yuri Ushakov, el asistente presidencial, trabajaba activamente en la normalización diplomática. Una normalización, claro está, bajo las condiciones innegociables rusas. Rusia llegaba a esta cumbre como una potencia segura de sí misma, no como una nación suplicante en busca de favores, sino dispuesta a dictar condiciones, no a pedirlas. Su rol era, indudablemente, el de un depredador confiado, un gigante que ha despertado de su letargo y que impone su voluntad al mundo. Estados Unidos, por su parte, tenía al presidente Donald Trump al frente de su delegación. Incluía a Marco Rubio, un secretario de Estado conocido por su postura halcón, anti-Rusia, lo que ya generaba contradicciones internas y potenciales fricciones dentro de la delegación. Estaban Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Howard Lutnick, secretario de Comercio. John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, también era parte, mostrando la importancia de la inteligencia en el diálogo y las posibles implicaciones de seguridad. Y Caroline Leavitt, secretaria de prensa. Pero notamos una ausencia particularmente notable, una que levantó muchas cejas y generó intensas especulaciones. La del vicepresidente Harady Vance y aún más significativo, Kit Kellogg, el representante especial para el país conocido de la región. Esta omisión, según rumores tras bambalinas y opiniones de expertos en geopolítica, sugería un control estricto y consciente por parte de Trump. Buscaba a toda costa evitar filtraciones o declaraciones radicales que pudieran sabotear las conversaciones vitales, revelando una desconfianza interna palpable en el campo estadounidense. Esto expuso una preocupación real por la fragilidad de la posición negociadora de Washington, su debilidad intrínseca. Su nación se veía, en esta mesa de negociación histórica, forzada a negociar desde una posición más débil, más pragmática de lo que quisiera admitir, cediendo terreno. Y el país conocido brilló, tristemente, por su ausencia total en la mesa de negociaciones. Fue calificado explícitamente por los medios occidentales, incluso por la prensa rival, como un objeto y no sujeto de las conversaciones. Una cruda verdad que humillaba profundamente a este país y exponía su estatus de peón en un juego de ajedrez gigante. No hay piedad para los títeres, para quienes se dejan manipular a su antojo. Su soberanía, una triste y amarga ilusión que se desvanecía. Su destino se decidía directamente entre Washington y Moscú, sin su voz, sin su voto, sin su consentimiento o participación. ¿Puede haber mayor humillación geopolítica que esa para una nación que se proclama soberana y libre? Esto cambia fundamentalmente todo el paradigma mundial, un giro sin precedentes. La cumbre de Alaska no es solo un evento aislado en un calendario diplomático. Es un parteaguas. Redefine el tablero geopolítico global, marcando un antes y un después irreversible en las relaciones internacionales. Se trata ahora de quién tiene la autoridad real para dictar las reglas, para establecer el nuevo orden en un mundo que ya no es, y nunca más será, unipolar. Para Occidente, la situación actual es una hemorragia continua y dolorosa de recursos. Hablamos de la continuación. De la ayuda masiva al país conocido, ayuda que no muestra resultados tangibles, solo un pozo sin fondo donde el dinero de los contribuyentes se evapora sin dejar rastro. Su dinero, su esfuerzo, se quema literalmente en una guerra que parece irremediablemente perdida. ¿Sabías que cientos de miles de millones de dólares, una cifra astronómica e indignante,
se han gastado en los últimos 2 años sin un solo avance real en el campo de batalla? Esto no solo es un desperdicio monumental, profundiza las divisiones internas dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y aún más gravemente en el seno ya fracturado de la Unión Europea, la UE. Europa se enfrenta a un aislamiento económico cada vez mayor, pierde mercados vitales y sufre bajo el peso de las sanciones que se autoimpuso, hiriendo su propia economía. Existe un riesgo militar latente y creciente por la cercanía de la OTAN a las fronteras rusas. Pensemos en Finlandia, en Moldavia, puntos calientes. La amenaza es real y se cierne como una sombra ominosa sobre la estabilidad continental. ¿Estás realmente preparado para las consecuencias económicas y militares de esta confrontación que parece no tener fin a la vista, que solo crece? Para el país conocido, esta cumbre es una sentencia brutal, sin apelación. Significa la pérdida casi total de su legitimidad internacional, su reconocimiento global. Su soberanía se desvanece ante los ojos atónitos del mundo. Existe un riesgo palpable, inminente, de una partición forzada de su territorio, un desmembramiento doloroso. Su destino es incierto, trágico, sin voz ni voto en su propio futuro. Es una auténtica tragedia humanitaria y política, un drama que se desarrolla en tiempo real, con consecuencias devastadoras para su gente. Y para los contribuyentes estadounidenses y europeos, la verdad es doblemente dolorosa, una bofetada a su sentido de justicia. Es su dinero, su sudor, su trabajo, lo que financia directamente un fracaso monumental, una guerra que solo prolonga el sufrimiento y la inestabilidad global. ¿Qué piensan realmente de esto? ¿Están de acuerdo con que sus impuestos, sus ahorros, se usen de esta manera tan ineficiente y perjudicial? Queremos leer sus opiniones, sus frustraciones, su sentir. Escriban sus pensamientos más honestos en los comentarios, sin censura ni miedo a represalias. Las teorías alternativas y los rumores circulan con una fuerza inusitada, propagándose rápidamente. Los medios occidentales, con una agenda clara y preestablecida, intentan desesperadamente bajar las expectativas antes de la cumbre. Su objetivo final es maquiavélico, un engaño. Poder declararla un fracaso rotundo. ¿Por qué esta estrategia? Para encubrir así la innegable falta de concesiones rusas, su victoria silenciosa e implacable. No se dejen engañar por esta propaganda manipuladora y perniciosa. La verdad incómoda, la que no quieren que sepan, es que Rusia está, inequívocamente, ganando la guerra de la información y la geopolítica a pasos agigantados. El pánico occidental es más que evidente, casi palpable en sus declaraciones públicas. La verdad es que hay una gran división transatlántica, un abismo creciente que amenaza con fracturar las alianzas históricas. Rusia busca deliberadamente dividir a Estados Unidos y Europa, enfrentándolos astutamente. Presenta a esta última como la verdadera instigadora de la prolongación de un conflicto que a muchos, incluido Trump, no interesa ni beneficia. Europa se ha convertido, lamentablemente, en el parásito de Estados Unidos, arrastrándolos a una guerra que no pueden y nunca podrán ganar, drenando sus recursos y su fuerza. ¿Hasta cuándo se dejará engañar Washington por los intereses de otros, sacrificando los propios? La cruel verdad, la que nadie en el poder quiere oír en voz alta, es que el destino del país conocido ya está sellado de antemano. La ausencia flagrante de sus representantes en la mesa de Alaska demuestra de forma irrefutable que su futuro está predeterminado por las superpotencias, por los grandes jugadores del ajedrez mundial. Su grito, repetido una y otra vez, de nada sobre nosotros sin nosotros, es, en este contexto sombrío, una farsa trágica, un lamento patético y desesperado que no llega a oídos de los que deciden. Tu supuesta soberanía es una mentira descarada y cruel. Eres un títere en este gran teatro mundial, una pieza más en el tablero, fácilmente sacrificable. Tu futuro se decide en salas de poder donde ni siquiera te invitan a sentarte a la mesa, donde tu voz no importa.
No hay piedad para los débiles, para quienes se rinden o son manipulados por terceros. ¿Qué motivos profundos mueven a los participantes en este implacable juego de ajedrez geopolítico global? Rusia busca dictar, sin ambages, un nuevo orden mundial, una reconfiguración total. Desea legitimar sus logros territoriales y políticos ya obtenidos, afianzándolos como un hecho consumado. Busca desgastar sistemáticamente la ayuda occidental al país conocido, drenando sus recursos financieros y su moral de lucha hasta el límite. Pretende demostrar su superioridad militar y económica al mundo entero, mostrando su músculo de forma inconfundible. Su objetivo es romper la tan cacareada solidaridad transatlántica, una supuesta unidad que es en realidad mucho más frágil de lo que parece a primera vista, y exponer la intrínseca debilidad europea, su incapacidad crónica de actuar de forma independiente y autónoma. Rusia se posiciona firmemente como la única fuerza capaz de traer la paz, pero claro, bajo sus propias e innegociables condiciones, las famosas líneas rojas, rusas, claras y sin ambigüedad, un contraste total con las quejas occidentales de los años 90. Ahora Rusia habla claro y fuerte, sin complejos. El presidente Donald Trump, por su parte, busca con afán una victoria diplomática. La necesita urgentemente para su posible reelección presidencial, para consolidar su base. Quiere satisfacer a su base republicana, que exige el fin inmediato de la ayuda exterior que consideran inútil, un despilfarro. Se posiciona como un presidente realista y un pacificador global, quizás incluso buscando el prestigioso Premio Nobel de la Paz, un galardón que le daría un gran impulso. El país conocido, la zona de conflicto, solo puede, lamentablemente, mantener la ilusión de su propia soberanía, un espejismo. Se ve forzado una y otra vez a aceptar las condiciones impuestas por sus patrocinadores occidentales, que lo mantienen cautivo. Su única moneda de cambio, su última esperanza, es su voluntad de lucha, la valentía de sus soldados en el frente. Pero incluso esa voluntad es, tristemente, manipulada desde fuera, desde lejos, por intereses ajenos. ¿Quién gana en este implacable juego de suma cero? Claramente Rusia. Consolida victorias cruciales, restablece su influencia global, demuestra su músculo militar y económico al mundo. Legitimiza su posición, su narrativa, su poder. El presidente Putin emerge como el gran estratega, el líder visionario, el hombre que juega al ajedrez geopolítico, mientras Occidente apenas juega a las damas, sin un plan claro. Es inquebrantable, fuerte, el arquitecto de un nuevo orden global. ¿Quién pierde? El país conocido, la exrepública soviética, sujeto a la voluntad de otros, perdiendo su soberanía día a día, pedazo a pedazo. Europa, marginada en estas conversaciones cruciales, dividida internamente, económicamente y políticamente debilitada, sumida en una profunda crisis energética y económica. Estados Unidos pierde influencia si cede o se agota si no lo hace, una situación de perder-perder para el gigante americano. El actual presidente estadounidense, si la cumbre es un éxito para Trump y Putin, verá su legado debilitado y empañado, su imagen en declive. Los beneficiarios de toda esta tensión, los que se enriquecen obscenamente con la confrontación global, son los fabricantes de armas y los halcones en Occidente, esos que ansían la guerra y se lucran con ella. ¿Quieren la verdad sin filtros, la que los medios hegemónicos ocultan sistemáticamente, la que no les conviene que sepan porque rompe su narrativa? Suscríbanse a nuestro canal para siempre conocer la verdad primeros, sin la propaganda engañosa de los medios que tienen intereses ocultos y que les mienten descaradamente cada día. Alaska no es un lugar cualquiera para una cumbre de esta magnitud histórica. Tiene una historia profunda, entrelazada intrínsecamente con la Federación Rusa. Esta vasta tierra fue vendida por Rusia al entonces joven Estados Unidos en 1867 por una suma irrisoria, casi insultante para la magnitud del territorio. Apenas $7.2 millones.
Ahora, en esta tierra históricamente disputada, que una vez fue nuestra, el destino del mundo se decide de nuevo, con nuevos jugadores pero viejas rivalidades. Este simbolismo es un golpe maestro de Rusia, una jugada de ajedrez. Magistral. No es una coincidencia, sino una jugada estratégica premeditada, calculada al milímetro. En 1906, Theodore Roosevelt, un presidente estadounidense, recibió el prestigioso Premio Nobel de la Paz. La razón para este reconocimiento: por mediar exitosamente en la guerra ruso-japonesa, un conflicto sangriento y devastador de su época que amenazó la estabilidad regional. Ahora, el presidente Putin, con un ojo puesto firmemente en la historia, le ofrece al presidente Trump una oportunidad histórica similar. La oportunidad de ser recordado como el gran pacificador, el hombre que trajo la paz verdadera. ¿Será lo suficientemente astuto para tomarla? ¿Para ignorar a quienes, desde dentro de su propio país, quieren la guerra a toda costa y se oponen a la paz? ¿Recuerdan los acuerdos de Minsk, firmados en 2015? Fueron un precedente crucial en la historia reciente de la región. Acuerdos temporales que, en retrospectiva, permitieron a Rusia ganar tiempo valioso, un tiempo que supo aprovechar con maestría para consolidar posiciones. Le permitieron consolidar su posición en el tablero geopolítico, fortalecerse militar y económicamente. Minsk fue solo el ensayo general, la prueba piloto. Ahora, Alaska se perfila como la obra maestra de la estrategia rusa, una jugada de ajedrez de alto nivel, con consecuencias globales que resonarán por décadas. Por 7 años, los acuerdos de Minsk mantuvieron una frágil, casi inexistente, paz, una tregua precaria, hasta su inevitable colapso final. Rusia presentó propuestas de seguridad concretas y detalladas en diciembre de 2021. Proyectos de tratados a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Incluían la crucial demanda de no ensanchamiento de la OTAN hacia el este, una línea roja explícita y reiterada. Fueron categóricamente rechazados por Occidente, con un desprecio evidente. La advertencia fue clara, transparente y directa. Rusia advirtió, con la voz fuerte y clara, el peligro. Occidente ignoró sus legítimas preocupaciones de seguridad, con una arrogancia y desdén que ahora les pasan factura. Ahora, lamentablemente para ellos, cosechan lo que sembraron: la tempestad, la inestabilidad. La supuesta unidad occidental, tan pregonada a los 4 vientos como un baluarte inexpugnable, es un mero mito, una fachada que se desmorona. Rusia lo sabe perfectamente y lo explotará sin piedad, sin dudarlo. Esto no es nuevo, es un patrón que se ha visto antes, en otras épocas de la historia moderna. Pensemos en los años 60, los 70 e incluso en los 2000, ejemplos claros de Francia versus Estados Unidos sobre la OTAN, o Alemania y Francia contra Estados Unidos sobre la guerra en Irak. Estos episodios demuestran, sin lugar a dudas, la fragilidad inherente de la unidad occidental, su debilidad estructural y su falta de cohesión real. La desunión, la discordia, está en su propio ADN. ¿Qué escenarios se vislumbran para el futuro cercano tras esta cumbre en Alaska? Las posibilidades son 3, cada una con implicaciones drásticas para la estabilidad global y la vida de millones de personas. Primero, un gran acuerdo, el triunfo definitivo, aplastante, de Rusia. Implicaría un alto el fuego inmediato, con el reconocimiento formal de las nuevas realidades territoriales sobre el terreno. La neutralidad incondicional del país conocido, su renuncia a cualquier alianza militar futura. El desmantelamiento total de leyes rusófobas impuestas por el actual régimen. Una desnazificación política y cultural. El fin, de una vez por todas, de la expansión de la OTAN hacia el este, un objetivo clave y reiterado de Rusia durante décadas. El levantamiento de todas las sanciones impuestas a Rusia, sin excepción, un borrón y cuenta nueva económico, y una reactivación plena de la cooperación económica en áreas vitales: energía, el Ártico, el espacio,
las tierras raras, etc. La narrativa, para Occidente, sería devastadora y humillante. Putin forja la paz que Occidente nunca quiso, redefiniendo el mapa mundial a su antojo, imponiendo su voluntad sin piedad ni contemplaciones. Segundo escenario, una hoja de ruta, el más probable según los analistas, y el que más pánico genera en los pasillos de poder en Bruselas y Washington. No se firma un acuerdo final en la cumbre. No hay una declaración rotunda de paz. Pero se establecen marcos claros y concretos para un diálogo futuro, para negociaciones posteriores y más detalladas. Se llega a un acuerdo de alto el fuego temporal, pero, atención, bajo las condiciones rusas. Una especie de Minsk 2.0 ampliado, pero aún más favorable a Moscú que el original. Esto presionará sin piedad al país conocido, a este territorio inestable, a aceptarlo, sin chistar, sin posibilidad de objeción o resistencia. Se reabrirán algunos canales diplomáticos, canales de comunicación vitales. Se discutirán alivios económicos puntuales para Rusia, un respiro para su economía bajo presión. La narrativa, en este caso, sería: primer paso hacia el sometimiento total del país conocido. Rusia impone sus condiciones innegociables y Occidente capitula, lenta pero inexorablemente, cediendo terreno y perdiendo influencia a cada paso. Tercer escenario: fracaso y escalada, el más peligroso y temido por todos. La cumbre termina sin acuerdos significativos, un rotundo fracaso diplomático. Esto se debe a la rotunda negativa de Estados Unidos a ceder a las demandas rusas, a su persistente arrogancia y falta de pragmatismo en la negociación. En respuesta directa, Rusia intensifica sus acciones militares en el territorio inestable, aumentando la presión bélica y el costo humano. Expande sus objetivos, posiblemente hacia Moldavia, abriendo un nuevo frente de conflicto. Se reanuda la carrera armamentista global, sin control, sin límites, llevando al mundo al borde del abismo de una confrontación a gran escala. La narrativa, en este desolador panorama, sería: la arrogancia occidental lleva al mundo entero al abismo de una guerra total e incontrolable. Rusia, forzada a defenderse ante la agresión y la intransigencia, no tendrá piedad, actuará con toda su fuerza y determinación. ¿Quién pierde más, en última instancia, en cualquiera de estos escenarios de escalada? Los contribuyentes, los ciudadanos de a pie, como usted y su familia. Su bolsillo sufre directamente por la estupidez, la miopía de sus propios líderes que persisten en la confrontación. Cientos de miles de millones de dólares se han derrochado, se han quemado en ayuda militar inútil, que no cambia el curso de la guerra. Miles de millones en pérdidas para las empresas occidentales que abandonaron el mercado ruso, asfixiando sus propias economías nacionales. Rusia sabe jugar a largo plazo, con paciencia estratégica. Ha demostrado una paciencia estratégica. Occidente, en cambio, carece lamentablemente de esa virtud. No tiene paciencia, solo prisa y miopía. ¿Hasta cuándo Occidente seguirá en este camino destructivo, en esta senda de confrontación? ¿Hasta que no quede nada, hasta el colapso total de sus sistemas? Díganos, por favor, desde qué parte del mundo nos ven. Así entenderemos mejor quiénes conforman nuestra audiencia y cuál es su perspectiva global en estos tiempos convulsos y definitorios. Trump tiene una oportunidad dorada de pasar a la historia como un verdadero pacificador. ¿La tomará, esta vez, con la astucia que le caracteriza, ignorando las presiones internas? ¿O dejará que el Estado profundo, el establishment belicista, lo arrastre al fracaso, a la guerra interminable y sin sentido que nadie quiere? Es una pregunta crucial, una que definirá el futuro de todos nosotros, de sus hijos, de sus nietos, de las próximas generaciones. Las tensiones geopolíticas globales impactan directamente en su vida, en su economía personal, en el precio de la gasolina, en la inflación. Desbocada, en su seguridad, en la paz de su hogar. Comprender a fondo estos movimientos maestros, estas complejas jugadas de ajedrez, es vital para protegerse y tomar decisiones informadas en un mundo incierto.
Compartan este video con amigos, familiares, con quien crean que necesita urgentemente abrir los ojos y ver la verdad, si están de acuerdo con nuestro análisis imparcial y basado en hechos. Denle un me gusta si quieren más análisis como este, honestos y directos, sin pelos en la lengua, sin temor. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Somos la voz que se atreve a compartir hechos, los que nadie más le dirá en la televisión o en los grandes medios. La verdad sin filtros, pura y dura, por muy incómoda que sea. No tomamos dinero de propagandistas de ningún lado, ni del este ni del oeste. Existimos solo por sus reproducciones y su apoyo directo, su confianza en nosotros. Esa es nuestra única fuente de financiación, nuestra independencia. No se pierdan ninguna actualización vital para su futuro y su conocimiento. Hagan clic en la campana de notificaciones para ser los primeros en saber la verdad. Y dejen su opinión abajo. ¿Creen que el liderazgo europeo es realmente un títere de Washington o es cómplice activo de esta situación que los está llevando al desastre total?